Bien, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a esta propuesta de la Masterclass, cumpliendo Despertar 5 años. Ya hace 5 años que está en actividad, sumando y expandiéndose. Y bueno, fue justamente esta idea, charlando entre tantas propuestas que traemos siempre con Clau, de poder darle un formato y que sirva para todos y bueno, traer un par de perlitas también para que se animen a conectar con otra información si todavía no se han metido en este mundo mágico, holístico. Y la idea es esa, compartir, aunque sea un poquito de lo que nosotras sabemos y que tal vez hemos visto a lo largo de estos años que son temas redundantes y que interesan siempre un montón y que no están formalmente en ningún curso. Entonces también por eso fue la idea de esta masterclass. Para quienes no nos conocen, ella es Claudia y yo soy Camila, madre e hija. Trabajamos juntas, ¿sí? Como directoras de Despertar. Y bueno, realmente es un equipo muy lindo de trabajo. Tal vez ella tiene una presencia mucho más acá en la parte, digamos, física, cuando hacemos todas cosas muy presenciales, y yo termino gestionando un poco más redes, y por eso a veces hay terapeutas que nos ven más o menos, o gente que nos ve más o menos, porque depende en dónde estamos trabajando cada una. Nos complementamos muy bien. Y sabemos de temas en común y también sabemos de temas que la otra no sabe, así que está bueno para poder integrarnos. Clau bueno, es astróloga, es la que enseña la formación de astrología acá en Despertar, sobre todo de manera virtual, pero también la dicta presencial. Y tenemos también, digamos, ella enseña astrología médica. Todo lo que tiene que ver con astrología, derivaciones, todo lo que tiene que ver con cura egipcia, Seichin Segemra, numerología. Soy terapeuta en memoria celular. Para gente que a lo mejor no nos conoce, abordamos un montón de terapias, somos terapeutas holísticas, y desde este espacio de difusión, digamos, y de mensaje, abrimos el campo a cosas que fueron surgiendo hermosas en estos años. Y bueno, yo abordo más lo que es la parte de registros akáshicos. De hecho, tengo mi academia de registros y también soy astróloga, pero me terminé especializando en la rama más genealógica de la astrología. Y bueno, la verdad que también trabajo toda la parte de lo que es tarot, egipcio, marsellés y bueno, un montón de otras cosas hermosas. Dentro de Despertar, en este momento están trabajando más de 15 terapeutas, de los cuales muchos de ellos dan cursos, formaciones, talleres, y muchos otros se dedican únicamente a las atenciones, ¿sí? Ya sea acá en consultorio, en nuestro centro, o a nivel virtual. Hoy voy a intentar de hablar más yo que Clau, porque aunque armamos esto con muchísimo amor, pobre Clau está con un poco de tos, así que le vamos a tener paciencia. Y la idea es, bueno, poder ir respondiendo sus dudas al final, ¿sí? de la masterclass, para que todo lo que es la parte informativa les quede todo junto, ¿sí? Nosotros esto lo vamos a grabar y posteriormente lo vamos a compartir para que lo puedan volver a ver. Así que vivéncienlo, no tanto se vuelvan así en estar anotando absolutamente todo, porque los vamos a mandar, se los vamos a reenviar. Así que al final vamos a dar un espacio, ¿sí? Unos minutos para que puedan hacer preguntas. Y lo mismo con el audio, ¿sí? Intentemos de que los audios estén anulados para que no haga eco y cuando después vean la grabación no se escuche de mala manera. Cuando elegimos la temática de qué abordar, qué ofrecer, qué regalarles, es un regalo para nosotros, para nosotras, pero para ustedes también, juntamos las cosas que la mayoría de la gente nos pregunta más. Esto de la conexión con los guías, cómo escucharlos, cómo uno puede tener esta conexión tan profunda. Así que bueno, hola Marce, qué lindo que estés acá. Así que bueno, por eso se va a tratar de esto puntualmente y vamos a iniciar con una pequeña meditación para ir entrando en sintonía, para lo cual les pedimos que se pongan, que tomen una posición cómoda, con la columna lo más recta posible. Cerramos los ojos, tratemos de relajar lo más posible el cuerpo físico.
vaciar la mente. Es muy breve, simplemente a modo de hacer un contacto general, una unificación energética. Apaguen celulares, nada que los distraiga, si tienen auriculares mejor. Vamos a ir pidiendo que todos nuestros guías, ángeles y maestros entren en comunión para acompañar todo este proceso. Vamos a hacer algunas respiraciones, inspirando amor, exhalando preocupación, inspirando fuerza, exhalando debilidad. Inspiramos seguridad y dejamos ir los miedos. Vamos a permitir que nuestros cuerpos sutiles se desprendan del cuerpo físico y mental para ir tomando contacto con esas esferas superiores de conciencia que tanto nos llaman, nos atrapan y nos guían desde lo sutil y lo invisible. Vamos a visualizar ese cosmos infinito que nos abraza y nos atraviesa. Y desde nuestra pineal, desde nuestro timo y desde nuestro plexo, vamos a generar un puente hacia lo superior, un puente de luz que van a irradiar con algún color que les venga para hacer esa conexión con lo alto. Utilizando cada vez más nuestros cuerpos energéticos, vamos a poder acceder a esas conciencias, a esas frecuencias más altas, más lumínicas e inteligentes. Presten atención si el color de este puente cambia, si tiene movimiento, si aparece algún símbolo, alguna percepción física. Hacemos una respiración profunda, grabando ese lugar al que accedimos, ese espacio sagrado y propio al que vamos a ir como altar etérico cada vez que lo necesitemos. Lentamente vamos volviendo, permitiendo que los cuerpos sutiles se integren al cuerpo físico. Sentimos la silla, las manos, el cuerpo. Y vamos abriendo los ojos para adentrarnos a la información que con tanto amor preparamos para brindarles en este aniversario. Infinitamente agradecidas de la presencia, increíble que conozcamos a casi a todas las personas
que están en esta sala y a quienes no, ojalá se sumen a nuestra plataforma para seguir creciendo juntos. Bueno, vamos a empezar ahora. Voy a compartir pantalla. Recuerden que cuando uno comparte pantalla en el Zoom, a veces no vemos ¿sí? a todos, así que más allá de que las preguntas van a estar al final, anótenlas, ¿sí? Si las quieren anotar en el chat, anótenlas en el chat, no hay ningún problema. Pero bueno, para que sepan que tal vez no los vemos, ¿sí? A todos, porque somos muchos. Bien, bueno. El título Navegando al Infinito fue un poco porque todo lo que queremos hablar hoy tiene que ver con los tipos de señales, ¿sí? Que podemos llegar a tener del universo y cómo justamente estas señales nos van respondiendo todo lo que vamos preguntando, queriendo saber, buscando, pero a veces no sabemos que son señales o no las interpretamos como tal eh, porque pensamos que es normal o justo una coincidencia o es lo que hay, ¿no? O sea, como que me pasó y tiene un significado esto, tiene un trasfondo, tiene un para qué y un por qué. Y eso es un poco de lo que queremos trabajar hoy. El universo tiene infinitas formas de enviarnos señales, ¿sí? Y una de las más fáciles de ver es a través de los números. El universo y los maestros usan muchísimo los números para mandarnos respuestas o información. Lo que pasa es que a veces esto lo naturalizamos o terminamos pensando que no tiene un significado tan trascendental. Así que hoy vamos a ver un poco qué nos pasa, ¿no? Cuando vemos un número muy repetitivo en nuestra vida o cuando siempre que queremos decir algo nos sale tal número. Si alguien se ha tirado las cartas, por ejemplo, a veces uno dice, decimos un número del 1 al 9 y siempre te dicen el mismo número, y a veces la gente te dice, ¿por qué se me viene ese número solamente? Bueno, todo esto tiene un significado y esto es un poco las perlitas que les queremos contar hoy. Así que vamos a empezar con entendiendo la frecuencia de los números, ¿sí? O sea, qué nos traen, qué información nos comparten. Para que más o menos tengan una idea, el universo es matemático y como tal se expresa a través de los números. A grandes rasgos, para que más o menos les quede la información, el número 1 es un número que habla de inicios, de fortaleza, de cambios. Es un número de fuerza. El número 2 habla de conciliar, de empatizar, de contener, de ser empático con el otro, de tenerlo en cuenta. El 3 habla de comunicar, de expandir, de ampliar. El 4 de concretar, de resolver las cosas, de activar la voluntad, de cerrar ciclos. El 5 habla de libertad, de independencia y de movimiento. Que justo, ¿no? Un 5 años despertar. Muy a tono con esto que hoy nos pasa. El 6 habla de integración, de salud, de resolver temas familiares, habla de lo doméstico, de lo cotidiano. El 7 de perfección, de docencia, de excelencia. El 8 de unificar los opuestos, la luz y la oscuridad, lo material y lo espiritual. Y el 9 habla de servicio, de sanación y de disponibilidad. Entonces, creo que es importante, toda esta información la van a tener porque les vamos a mandar el PDF, así que esto no lo anoten, anoten aquellas cosas que no estén en lo que están viendo en la pantalla, que eso sí va a ser cada uno resuene. Y desde estas sincronicidades, muchas veces, más allá de como número único, uno a veces los ve porque hace la fila y le toca tal número. Va al banco, le dan un número y le toca ese número. Mira la hora y estamos en ese horario. Entonces, esto hay un llamado en los números, un llamado a una unión con las frecuencias. Y también hay combinaciones de números, que es más allá de esto que estamos diciendo. Hay combinaciones que son muy particulares, como ver el 11.
Estos 4 números que ven acá son números maestros. El número 11, el número 22, el 33 y el 44. El 11 es un número que pide maestría, que pide elevar las situaciones, ver todo desde lo macro. El 22 habla de trabajo grupal, de elevación espiritual. También habla de empatizar, de incorporar gente, de los grupos, por ejemplo. El 33 habla de conectar con la conciencia cósmica, con lo superior, con lo divino, con lo sagrado. Y el 44 es un número de grandes movimientos, de osadía, de obras inmensas, humanitarias, casi diría faraónicas. ¿Mm? Te salió el egipcio. Y sí, no me podía fallar. Y después hay otras combinaciones, como el 11-11, el 22-22, el 33-33, que esto se ve mucho en el celu. Uno está hablando con el celular y de repente te aparece ese número y uno dice, wow, ¿qué es esto? Y esto es un llamado. Es un llamado, ya no sabe el cielo qué hacer cuando te aparece esto, para que te despiertes, para que lo escuches. Y nosotros decimos, justo una coincidencia, 11-11. No. No, tiene que ver con esto. Quiere decir que ya hubo señales anteriores donde piden nuestra propia maestría. Y hay otras combinaciones que no son con esta repetición puntualmente, como el 12-12, y voy a dar solo 3 ejemplos, porque para eso después, si no les doy el curso de astrología acá, de numerología acá, y no es la idea. La idea es que se vayan con se Una vayan base. de esta reunión, claro, con una cosita nueva para interpretar. El 12-12 habla de cambio de actitud, conectar con la alegría y la expansión. Así que atento a aquel que le aparece esto, porque quiere decir que está en una actitud repetitiva, poco feliz, poco expansiva. El 13-13 pide dejar de pensar y dudar para cada acción. Hay que accionar. Aunque nos equivoquemos, el cielo después se ocupa de traernos al camino correcto, pero sin acción no hay movimiento. Y sin movimiento no hay cambio. El 14-14 habla de un pedido de autogestionarse, de ser más independientes, de no esperar del otro todo el tiempo que me resuelvan las cosas. Aprender a caminar hacia la libertad, hacia la independencia. Yo creo que con estos pocos tips, porque hay mucho para hablar y no queremos que se haga largo, queremos que sea ameno, que recuerden toda la información que les estamos dando. Y estos son básicamente eh, los más importantes. De hecho, hay que entender que para darles un sentido a qué me está respondiendo esto que explica Clau, ¿no? Del 11-11 o del 12-12, a qué me está haciendo referencia, yo tengo que identificar qué venía pensando, qué venía preguntando, qué venía necesitando, porque esto es fundamental. De hecho, cuando enseño el nivel 1 de registros akáshicos, se habla mucho esto de cómo preguntar, qué preguntar y las formas para preguntar. Porque a veces queremos preguntar tiempos y el universo es atemporal a nuestro tiempo, entonces la respuesta va a estar desfasada. Y no solo va a estar desfasada, sino hasta que nosotros captamos el mensaje, tal es el tiempo en el que nos querían hacer accionar, ya se nos pasó. Acá abajo estamos sumergidos, ¿no? En una vorágine que no nos es tan fácil todo el tiempo estar captando señales o escuchando con claridad. Por esta razón, queríamos traer otras formas de interpretar estas señales y poder darles un sentido, porque tienden a ser las más tradicionales, las más comunes que usan los maestros y los guías para comunicarse con nosotros, porque justamente así como sentarnos a escucharlos, no está tan fácil. Entonces, la idea es esto, es que ahora que van a empezar a tener esta información de cómo nos hablan, de cómo nos muestran, que tengan en claro que si ustedes tocaron el celular y la pantalla les dice 11-11, ¿qué estaba pensando? ¿Qué me estaba pasando en ese momento? ¿O qué vengo dándole vueltas en la cabeza que no termino de identificar? Si, por ejemplo, quiero profundizar un poco en esto, también puedo empezar a hacer, en numerología se hace reducción numérica, ¿sí? Por lo tanto,
un 11 también es un 2. Entonces, así como un 11 es un número maestro, si yo lo sumo, que me va a dar 2, también me va a hablar de una duda. Entonces, tal vez no estoy pudiendo conectar con esa maestría, con esa información, con esa elevación, por la constante duda en la que estoy sumergido, ¿sí? Digamos, un 44, ¿sí? Es un número, como decía Clau, extrafalario, maravilloso, pero también es un 8, ¿sí? Y si es un 8, quiere decir que no estoy haciendo un equilibrio constante y verdadero entre el cielo y la tierra. Entonces, esto es algo que ahora, teniendo un poco esta información, que fíjense que no es mucho porque quisimos hacer algo preciso para que ustedes lo puedan tener, se lo puedan empezar a acordar, cuasi memorizar, la idea es que los nutra en el cotidiano y puedan ustedes empezar a revisarse. El universo nos responde a cada uno de manera particular, ¿sí? Entonces, es raro que le respondan a otro lo que yo necesito, ¿sí? Me lo van a buscar de mandar a mí de todas las formas posibles antes de que a través tal vez de una sesión, de un contacto o de algo, me lo hagan llegar por medio de un terapeuta, por ejemplo. Primero van a intentar de que yo lo escuche, porque el universo jamás, jamás baja los brazos en el intento de que conectemos con la esencia, ¿sí? Con la fuente. Entonces, por intentar constantemente que estemos alineados a ellos, van a buscar muchas formas. Y los números son una de las más importantes. También con esto los invitamos a que si ustedes ven que los números son una forma de respuesta que tienen del universo, empiecen a interiorizarse en el significado de los números, ya sea a través de un libro, estudiando astrología, estudiando enneagrama, ¿sí? O sea, algo que los empiece a conectar con esto. Porque como dijo Clau, los números nos responden muchísimas cosas, desde diferentes vertientes, ¿sí? Y por eso acá también trajimos un poco para hablar de la astrología como una herramienta evolutiva, ¿sí? Eh, con Clau, obviamente somos astrólogas ambas, tenemos nuestras lecturas, tenemos formado en Despertar el departamento de astrología y este departamento integra un montón de cursos, ¿sí? Y talleres que buscan justamente conectar al ser con su esencia, ¿no? O sea, volverlo a darle o recordarle esas herramientas que trajo y que eligió, porque eso es lo que es una carta natal. ¿M? Es nuestro potencial, es el programa que podemos elegir, explotar en totalidad para poder usarlo todo o quedarnos con lo que nos dice que va a suceder y no modificar ni potenciar nuestros dones. Esa es una elección de cada uno a la hora de pararse, ¿no? Como en el propio mandala que es la carta natal. Entonces, para entender esto, si nos ponemos a ver en profundidad, la carta natal tiene 12 casas, hay signos, hay planetas, hay grados. De nuevo volvemos a conectar con los números. Entonces, cuando yo empiezo a elevar este conocimiento, empiezo a ver que es el gran idioma universal y que está totalmente integrado y relacionado entre sí. Cuando vemos la carta, en realidad, para no, digamos, no confundir, la carta es un programa, es el programa con el que elegimos transitar esta encarnación. Y la parte matemática que Cami está comentando justamente está vinculada con los aspectos, los grados, las diferentes configuraciones que hace un planeta con otro, favorables, si me lo gané de la vida pasada, desafiante, si me quedó pendiente algo, pero absolutamente todo. Fíjense lo importante que es saber la hora a la que nacemos. ¿Qué es la hora? Son números. O sea, todo nos lleva al mismo looping, de la numerología, de la astrología, de los cielos, de la magia de leer el cielo, que es la astrología, que muchas veces es importante no para ser un astrólogo, para poder entender quiénes somos. Yo particularmente cuando enseño astrología, aprenden directamente con la carta de uno, con la de sus hijos, la de las parejas, la de la familia, y se puede entender de esa manera la trama kármica en la que estamos insertos para poder transitar este pasaje, porque es tan poquito lo que vivimos, aunque nos suene un montón a los humanos, es un suspiro en el tiempo universal. Bueno, continuemos. Otra forma de recibir señales o mensajes es por medio de aromas. Qué complicado esto. Cuando armamos esta parte dijimos qué imagen ponemos representativa para que la gente entienda esto. Así que lo voy más que nada a explicar. La idea es
entender que hay aromas con los que estamos conectados, ¿sí? Tenemos una memoria en las células, ¿sí? Que eso es un poco lo que se habla desde la memoria celular, desde la biodecodificación por testeo muscular, que el cuerpo recuerda a través de los aromas. Y así como un aroma que no nos gustó porque vivimos una situación fea, me va a trasladar a esa situación fea, un aroma que me trasladó a un lugar maravilloso, siempre me va a traer esa sensación. Entonces, a veces cuando los maestros o el universo nos quieren traer cosas, señales, caminos, direcciones, lo hacen a través de aromas. No para todos, esto es algo que quiero aclarar también, o sea, todas las señales que vamos a hablar hoy, no todos tienen que tener todas, No todo es ¿sí? para todos. Y no todos tienen que, así como ponerse ahora a buscar que tener todas estas, porque no. Dentro de este programa que tenemos cada uno de nosotros, pactamos escuchar, sentir, oler, conectar, ver desde lugares distintos. Piensen que somos frecuencias y ellos se conectan con la frecuencia de uno. De hecho, muchas veces hasta los zumbidos en los oídos, que la gente viene preocupada por eso, también habla de frecuencias. Nos están tratando de contactar en esta frecuencia. Por eso, algo importante acá es entender que si ustedes ya tienen algo en lo que son afines, que ya tienen una forma de recepción, potencien esa. Digamos, no entren tanto en buscar, si ustedes no ven tan claro, no hagan 20 cursos para ver, porque van a perder el tiempo, en vez de potenciar ese don con el que ya vinieron, porque esto también es un pacto, porque el que no ve es porque tiene que aprender a confiar, no en lo que está viendo, porque es lo que le sería fácil, sino en lo que está escuchando, en lo que está sintiendo. Entonces está bueno que con esto también entendamos que no hay que compararnos, ¿sí? No hay que comparar a lo que hace uno, lo que hace el otro, a cómo recibís vos, cómo recibo yo. No hay un manual para esto, ¿sí? O sea, tiene que ver con el proceso de cada uno, el camino evolutivo de cada uno de nosotros y cómo también hemos ejercitado ese camino y aún estando en un estadio de conciencia y de evolución bastante elevado, si tengo días malos, no voy a escuchar, no voy a sentir, no voy a poder conectar, porque nos pasa, porque parte de lo más importante que vinimos a hacer es ser seres humanos, ¿sí? Porque es lo que elegimos. Entonces, esa transición acá es fundamental y chocamos todo el tiempo con esa realidad, porque es fuerte ser seres humanos, ¿no? Yo a veces digo a mis guías, ¿por qué no bajan de nuevo a recordar cómo es cuando nos piden cosas? Entonces, está bueno esto, volver a nuestro eje y no exigirnos de más, sino exigirnos en lo que sí tenemos, ¿no? Como que expandir. Cuando hablamos de recibir por medio de aromas, creo que lo más tradicional que he escuchado es que si huelo rosas, debe estar la Virgen, ¿no? O la Madre, la energía de María, la energía de la Madre cósmica. ¿Qué pasa con esto? Esa es una opción, pero también es porque nos han dicho, ¿no? Que la energía de María se puede presentar con el aroma de rosas. Ahora, cuando nos hablan a nosotros, los aromas no están en un diccionario. Los aromas tienen que ver con cómo nosotros recordamos esos aromas o a qué nos conectan. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando huelo lluvia, me conecto con algo más profundo mío, van a buscar ese momento para mí, para hacerme ver algo, para hacerme sentir algo que hasta ahora no estoy pudiendo identificar. Hay gente que cuando necesita resolver un aspecto familiar, mire lo que les voy a decir, termina oliendo La ropa de alguien. la ropa de alguien, la comida de la abuela, el aroma o el perfume que sentía en mamá cuando la abrazaba. Entonces hay que La crema de manos. la crema de manos, sí. Entonces hay que romper, ¿sí? La matrix en esto, la matrix que nos hemos creado para poder trasladarnos un paso adelante y entender que ese aroma no es coincidencia. No estoy solamente recordando un momento, me están queriendo mostrar algo. Incluso hay personas que perciben el perfume de gente que falleció. Sí. Vienen como oleadas y también hay un mensaje en esto. Así como cuando se nos acerca un colibrí, sabemos que está hablando de una almita que está desencarnada, que su forma sutil de acercarse a nosotros es a través de las aves. Es importante esto también. Hay aromas de que tenemos personales o perfumes que usamos y de repente gente que después de desencarnada nos abrazan,
nos aborda con su aroma, porque todo lo sutil es más fácil de que tengan contacto con nosotros. De hecho, está bueno, digamos, que siempre vuelvan, digamos, a preguntarse ustedes, porque tendemos a ir para afuera con este análisis, ¿no? El decir, si yo acabo de sentir el perfume de mi abuela debe estar queriéndome decir algo, ¿no? Y a veces no es eso, a veces es que necesitan que recordemos algo de la abuela, no que la abuela nos tiene que dar un mensaje. Entonces está bueno esto de volver a mí, porque si no me desespero en buscar qué es lo que me está queriendo decir la abuela, y tal vez tengo que traer al consciente la memoria de mi abuela para poder responderme a algo que estoy transitando o darle sentido a. Bueno, volver un poco al concepto que diste de entrada, Mm, que si ver así como en un número, ver qué estoy pensando cuando aparece ese número, sí. qué me está pasando como situación por lo menos conceptual, de el momento en que me llega ese aroma de esa persona afín. ¿Qué mensaje hubiera tenido para darme esa abuela, ese papá, ese hijo? Todo eso que puede estar pasando. ¿Vamos bien? A ver, dejemos de compartir pantalla y queremos manitos así si nos escuchan. ¿Vamos bien? ¿Va interesante un poco? Bien, Buenísimo. ok. Seguimos. Otra forma de recibir es a través de los colores. Los colores son una de las frecuencias para mí más maravillosas que hay en el universo por la cantidad de blancos, la cantidad de rosas, la cantidad de azules que en realidad hay de los que nuestro ojo ve. Y a través de esta frecuencia también nos hablan un montón. Pero acá les voy a dar un tip y les voy a dar también un secreto. Como estos son unos tips del nivel 1 de registros. Como los colores, volvemos a lo mismo, no tenemos un diccionario. ¿Mm? ¿Dónde podemos llegar a saber significados de colores? Hoy los vamos a ver un poco con esto que dice acá, a través de los arcángeles, pero también tenemos relacionado a los colores con los chakras, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos que decir, el rojo, ¿de qué me está hablando? ¿De qué ángel o de qué arcángel? ¿O del chakra raíz? ¿O me está hablando de amor? ¿O me está hablando de pasión? ¿O me está hablando de enojo? ¿Sí? Como el rojo puede tener muchos significados, por ejemplo, a mí el rojo me responde a enojo. Ahora, hay gente que me dice, no, para mí el rojo es el amor más fuerte que hay. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Hay que entender que cuando nos hablan con colores, nos están respondiendo a nuestro diccionario personal. Eso quiere decir que si yo no tengo identificado qué significa el rojo para mí, no voy a saber esa respuesta a qué hace referencia. Y del amor al enojo hay un abismo gigante como para tener una interpretación. Entonces, con los colores está bueno que se hagan ustedes, ¿sí? Como ese pequeño diccionario. Nosotros hoy vamos a hablar de los rayos, ¿sí? De los arcángeles. Clau va a desarrollar un poquito de eso porque sabemos que usualmente todos conectamos con los arcángeles de una manera muy hermosa, tienen una energía muy amorosa, pero también para que si no terminan identificándose con cierto color, con cierto significado, ustedes le den también ese significado, ¿sí? No hay algo para el universo que esté bien o mal, porque esa es una dualidad y el universo vibra en unidad. Por lo tanto, hay que pensarlo desde lo que a mí me va a servir para entenderme. Los invitaría a que cada uno se compre un cuadernito lindo y vayan haciéndose su propio diccionario de significados para que cuando tengan el número, el color, el aroma, sepan qué les están diciendo, porque ese diccionario que se están armando ustedes, los guías también lo están viendo y les van a responder con esa correspondencia. Entonces, en eso no nos van a complicar la vida. Lo último que quieren es que no conectemos con ellos, o sea, es lo que están deseando todo el tiempo. Entonces, los colores, esta es una forma, y otra forma que yo suelo decir en registros es que cuando quieran saber algo, pregunten intencionando colores. ¿A qué me refiero? Esto sirve también para los números, ahora que lo pienso. También háganlo de esta manera. Si quieren saber algo, por ejemplo, hago este curso o hago este otro, muéstrenme rojo si tengo que hacer este curso, o muéstrenme azul si tengo que hacer el otro. O muéstrenme un 1 y un 2, o los números que se les vengan en ese momento. Yo les puedo asegurar que llega, pero no llega
estructurado como lo queremos nosotros. Va a llegar con el del correo, el del Mercado Libre, que viene con una camisa color roja, va a llegar con el que viene y te da una virome azul, ¿sí? O sea, va a llegar con símbolos que yo voy a poder ver, pero si yo no estoy atenta a esa respuesta, no le voy a prestar atención. Entonces está bueno, siempre que hagan esta intención, esto de pedir una guía o una respuesta con colores o números, posteriormente estén atentos, ¿sí? A que esto aparezca. No es la mente creándoselos, corran esto de lado, Sí, por déjense favor. con eso porque después nada, a nada le ven una señal, una Claro, pena perderse los mensajes. confíen porque el universo confía más en nosotros, lo que nosotros confiamos en sus señales. Entonces, Totalmente. y si le estamos pidiendo una señal, después no estemos negados a verla. Entonces, un poco esta es la manera. Es una manera simple, sencilla, sucede. A mí me ha pasado con alumnos que me han dicho, Cami, lo hice y pedí ciertos colores y mi hijo me trajo para pintar ciertos colores cuando me senté en la mesa con él. Me han dicho, me regalaron un libro y la tapa era el del color que yo había intencionado. Entonces, hay millones de formas en las que esto llega. Si les tengo que decir un estimativo de tiempo para que esperen a que haya una respuesta, denle una semana, ¿sí? 15 días, porque por cada pregunta que nosotros hacemos, los guías responden unas 100 veces, pero no los escuchamos mucho. Entonces, denle tiempo a que nosotros tengamos esa frecuencia, bajemos, le demos un espacio, le demos tiempo en algún momento de esa semana, ver ¿sí? Esto que nos están respondiendo. Así que bueno, ahora vamos a arrancar con la parte de los arcángeles. Por ejemplo, en el caso del arcángel Miguel, el rayo, su color, su vibración, su frecuencia es azul. El azul representa una energía de valor, de protección. Si bien Rafael van a ver que tiene que ver con sanación, el azul también, porque el azul tiene una longitud de onda que permite que nuestros cuerpos sutiles se sellen. Cuantas menos fisuras tengamos en el cuerpo sutil, menos posibilidades de enfermedades tenemos. Entonces, tengan en mente que si de repente el color que viene es el azul, está invitando a la protección, está invitando a la sanación, a la armonía y al valor, que no es lo mismo que el arrojo o la pasión, es valor, es sentir que valgo. Vayan teniendo en cuenta qué colorcito vieron en la meditación cuando se conectaron con el puente. Y ahí ya van a tener respuestas. Después tenemos el arcángel Jofiel, que vibra, su rayo es el amarillo, y tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la iluminación, responde al chakra del plexo, que tiene que ver con lo creativo. La creación, uno crea desde el plexo. Primero, para crear algo tenemos que tener una idea y una imagen, eso lo hace la mente, pero la fuerza para crearlo a través de la sabiduría, de la irradiación, es a través del plexo y esto es en amarillo. Así que es el color del sol, es el famoso disco solar que tienen los egipcios en las imágenes, porque tiene que ver con esa conexión superior, con esa esfera de conciencia superior. Después tenemos el rojo, el rosa, que responde al amor incondicional y es propio de Chamuel. ¿Por qué amor incondicional? Creemos que somos capaces de amar incondicionalmente. Y tengo una mala noticia, no es verdad. Y me incluyo, porque nos encantaría y vamos hacia ese camino. Eso se logra en destellos, en momentos donde uno tiene una expansión álmica tan grande, donde realmente se toca apenitas con una plumita el amor incondicional. Ellos tienen amor incondicional con nosotros, pero nosotros no. Pero sí hay que aspirar a eso. Fíjense, porque acá tal vez están pensando, pero uno con un hijo tiene un amor incondicional. No, porque el amor incondicional es no esperar absolutamente nada de esa persona o de ese ser, ni respuesta, ni reciprocidad. Y de un hijo también esperamos cosas, o tenemos expectativas de lo que tiene que ser o nos gustaría que haga. Entonces, aunque debe ser lo más cercano al amor incondicional que podemos llegar a vivir en la tierra, para aquellos que tienen hijos,
no es tampoco el incondicional del que habla el universo. Fíjense que cuando uno ve los niños desnutridos, en situaciones de mucha carencia, uno desea lo mejor, pero no me van a decir que cuando tenemos un hijo enfermo, o un nieto, o un hermano, alguien familiar, la intención que le ponemos a esa necesidad de sanación y que de la energía llegue, no le llega ni a un tobillo a la intención que uno le pone a alguien cuando uno quiere ayudar. Pero está bueno reconocer esto porque tenemos que ir hacia ese espacio. Después tenemos el arcángel Gabriel, que tiene que ver con la comunicación. Vibra en el rayo blanco. Acuérdense que Gabriel es el ángel que anuncia a Jesús, ¿no? Que la llegada del famoso Mesías. Y tiene que ver con la armonía, tiene que ver con comunicación, con el contacto con el otro, con los mensajes que llegan desde un lugar muy sutil, de mucha profundidad y de mucha conexión. Después tenemos a Rafael, que lo nombré antes, que es el rayo verde, que se habla siempre de la salud, que cuando alguna persona está enferma se le pide a Rafael, es el ángel de la verdad. Pero acá hago una aclaración que suelo hacer cuando viene la gente a la cámara de Isis, hablando del tema de la sanación. Que un sanador vibre en verde, porque es una energía regenerativa, no quiere decir que a las personas haya que aplicarles color verde. Porque si una persona tiene algo negativo, tiene una célula maligna y le pongo verde, estoy regenerando eso mismo. Entonces, es un color de sanación, de salud, de regeneración, pero como digo, sabiéndolo aplicar. No es para cualquiera. Ante una duda siempre hay que trabajar con el azul. Pero cuando uno ve el color verde como un mensaje es porque me está invitando a conectar con la sanación. Y después tenemos Uriel, que es el rayo naranja. Es el ángel de la abundancia, de la bondad, de la expansión, de la prosperidad. Entonces cuando querramos, por alguna razón, ir más allá de lo que tenemos, por supuesto siempre pidiendo en armonía perfecta para todo el mundo, porque si no, yo tengo más, pero el otro pierde, ¿no? Entonces siempre esta frase tiene que estar a fuego grabada. Cada vez que pidamos algo, podemos pedir todo lo que querramos, siempre y cuando sea en armonía perfecta para todo el mundo. Grábense, anótense esta frase, porque es la única forma de que nuestros deseos realmente sean inofensivos. Y si llegan, lleguen con potencia y gloria, como decimos siempre con Sergio. Así que Uriel es el de la abundancia y la bondad. Y Saquiel, que es el rayo violeta, la famosa transmutación de la que hablamos siempre, es la energía del perdón. Porque si uno no perdona, ¿qué significa perdonar? Perdar es para dar. Si uno perdona a otro es porque está dispuesto a dar. Y a la primera persona a la que hay que perdonar es a uno mismo, porque no somos quien para perdonar a nadie, sí para nosotros, hacer una suerte de redención interna, darnos cuenta cuánto de ese enojo que uno a veces tiene, a la única persona que daña es a uno, porque el otro a lo mejor no está ni enterado de que estás súper enojado con esa persona. El perdón se trabaja desde lo que, porque van a decir, y pero yo viví una situación tremenda y yo, a ver, tendría, ¿no? Que pedirme perdón y yo perdonarlo. No, el perdón se trabaja desde adentro porque tiene que ver con perdonarme lo que aguanté, lo que resistí, lo que permití. Perdonarme tal vez el tiempo que demoré en poder salir de esa situación. Y así como agarrado de la mano del perdón está el agradecimiento a todo eso, ¿no? Agradecerme lo fuerte que fui, lo valiente, lo resolutiva ante esa situación, agradecer toda esa experiencia que tuve, porque me hace quien soy. Y si hay cosas de ese pasado que todavía las vemos difíciles, que nos hacen ruido, no hay que ir a hacer un taller del perdón para sacarlo. No, también hay que darle tiempo, hay que permitir que salga. Porque si yo pretendo que en un taller, en una clase o en una sesión de algo, enseguida se me vaya ese perdón, me estoy mintiendo un poco a mí también. Es progresivo.
porque el enojo no se hizo de la noche a la mañana, y entonces el perdón o el proceso de sanación de esa emoción tampoco se hace de la noche a la mañana. Entonces está bueno entender este proceso, por eso siempre los terapeutas intentamos de que el paciente o el consultante vuelva a su eje, vuelva a sí mismo, a armonizarse a sí mismo, porque no podemos ni ponerle un límite al otro, ni podemos cambiar el pensamiento del otro, ni cómo se toma la otra persona las cosas, solo puedo cambiar yo. El límite personal, lo que permito, lo que no permito, lo que estoy dispuesto a ceder y lo que no estoy dispuesto a ceder, y así una lista, ¿no? de cuestiones. Pero está bueno porque siempre, siempre la respuesta la encuentro cuando vuelvo. Y acá como una síntesis de lo que hablamos, volvemos así a tener como unos tips, que es Miguel, valor, protección, rayo azul; Jofiel, sabiduría, iluminación, vibra y emana, rayo amarillo; Chamuel, amor incondicional, rayo rosa; Gabriel, armonía, comunicación, rayo blanco; Rafael, salud y verdad, verde; Uriel, abundancia, bondad, naranja; Zadkiel, perdón, transmutación, rayo violeta. Así que vayan pensando con qué rayito, con qué color vibraron en este. El celeste es una gama del azul, así que comprendan que hablamos de gamas, así que el celeste también tiene que ver con el azul. Ahora vamos a. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Les gusta? Ok. Bueno, vamos a entrar en el último tema de hoy, antes de pasar al espacio de preguntas. Este es un tema que tiene que ver prácticamente con todo, porque vamos a hablar de quiénes, ¿no? ¿Quiénes nos responden todo esto que estamos? Me falta el de los símbolos. Ah, tenés razón, Ahí falta va. de los símbolos. Tenés razón. Este rapidito porque la mayoría los conocen, pero bueno, también a veces el universo nos habla en términos de simbología. Sería imposible hablar de todos los símbolos porque es infinita la cantidad de símbolos que hay, pero para que vayan teniendo una idea, este símbolo es la famosa semilla, la semilla de la vida, y habla del inicio, del sembrar, de aquellas cosas que necesito de alguna manera ir dejando en el camino para después muchas veces retomar. Me voy a la de la otra punta, que esta es la flor de la vida. Esto ya habla de expansión, ya esa semilla germinó y me permite esa expansión en ese ámbito puntual. Por eso hay símbolos que uno dice, qué hermosos que son, no sé por qué me resuena tanto. Este es el Mium, el que estoy señalando, que es un símbolo que recibimos en agosto del 2020. Lo recibí puntualmente estando haciendo un trabajo en los océanos, en plano etérico. Ahí se me corrió, ¿me lo volvés a poner? Donde unos delfines me acercan una ostra, la abren y me muestran el Mium. Me dicen que es una actualización de la conciencia crística, que es una conciencia diamante que viene de Sirio, y que tiene que ver con esta plataforma de amor de este momento planetario. Así que es un símbolo que canalizan los delfines, los cetáceos, y lo irradian al planeta. Después tenemos el famoso ojo de Horus, que es un símbolo que tiene que ver con la protección. Si nos cortaran transversalmente, nuestra glándula pineal tiene la forma del ojo de Horus. Por eso hablamos de intuición y por eso de protección. ¿Qué es la protección? No es solamente colgármelo y con eso voy a estar protegida. Me va a proteger siempre y cuando yo sepa qué significa. Y tener mi pineal activada me hace ser intuitiva o intuitivo. Y eso hace que decida dónde ir, no ir, qué hacer o qué no hacer. Esa es la verdadera protección, la conexión nuestra particular. Después tenemos la Merkaba, que es nuestra propia nave de luz, digamos, es como nuestra energía, muy parecida a la marquía, muy parecida a la estrella de 6 puntas que tenemos acá a la derecha abajo, que tiene que ver con el amor, con el equilibrio, con la perfección. La de al lado, que parece también una estrella de 6 puntas, en realidad es un Metatrón. El cubo de Metatrón está directamente conectado con la parte creativa. El arcángel de Metatrón tiene que ver
con el ángel y los devas, que están vinculados con la creación. Esa imagen que vemos ahí de Metatron tiene absolutamente todas las figuras que existen. No hay nada en la creación que no tenga alguna de estas figuras desde lo que es la geometría sagrada. Después tenemos la flor de lis, que representa algo que tiene que ver con el prestigio, que tiene que ver con el acceder a niveles superiores, y en realidad es la unión de las tres humanidades. La humanidad de superficie, la de abajo, la humanidad cósmica, y el centro, ese anillo que une la flor de lis, tiene que ver con la humanidad de superficie. Tenemos que estar nosotros como centro entre ambas humanidades, la cósmica y la interna, haciendo esta conexión. Entonces tiene que ver con unidad. Después tenemos la cruz egipcia, en realidad es una llave, no es una cruz, es la llave de Ankh, que habla de la vida eterna. Lo que tiene arriba es un medio infinito. Por eso habla de la conexión de el reencarnar vida tras vida para ir, a medida que pasa en las encarnaciones, los ciclos y los procesos, ir superándonos cada vez más. Y por último, la cruz orlada, que es muy conocida, sobre todo a lo mejor en nuestra zona, pero tiene que ver con una cruz en equilibrio, y es una geometría que tiene un corazón en el centro, que habla del corazón, de la llama crística, de la llama trina, y el sol que tiene alrededor, en realidad, habla de una protección especial. Es un símbolo que lo usaban mucho, los curas lo usaban mucho, porque de alguna manera detiene o cambia la polaridad de las energías negativas. Así que esto es un poquito, también si tienen una afinidad por estos símbolos, tiene que ver un poco con lo que están necesitando de esa frecuencia. Y son símbolos que se pueden llegar a presentar como señales o como respuesta. Entonces, sobre todo porque también son los más utilizados, los más comunes, entonces tal vez son más fáciles de que nos los hagan llegar de alguna forma a través de un regalo, de verlo, ¿no? O de conectar con él por medio de algún libro o tal vez hasta de la computadora. Y está bueno entender que también, si me aparece de una forma bastante extraña, no es coincidencia, ¿no? O sea, que lo esté disfrutando. Bien, y ahora sí vamos con el último tema, que es cuando hablamos de quiénes nos responden, quiénes nos mandan las señales, o sea, quiénes son, ¿no? Y acá vamos a hacer una aclaración bastante importante porque hay mucha confusión entre guías espirituales, ángeles, arcángeles, maestros, seres queridos. O sea, está la confusión a veces de que un ser que falleció es mi guía o es un ángel. Entonces, vamos a hablar muy cortito de esto porque obviamente es un temazo gigante que creo que podríamos hacer una masterclass específicamente de este tema. Pero bueno, para que podamos discernir y ustedes puedan discernir, los guías espirituales son seres, ¿sí?, de quinta, sexta dimensión, que justamente están entrenados para ser guías espirituales, ¿sí? Y ellos mismos se postulan para hacerlo. Son seres que muchos de ellos han tenido experiencias humanas, lo que les permite entender un poco cómo funcionan las cosas aquí abajo. Pero lo han sido hace siglos, o han tenido acercamientos, ¿sí?, en diferentes espacios y paralelismos de tiempo, en el cual han podido congeniar con el ser humano para poder acompañarlo en el proceso. Todos tenemos guías espirituales, todos podemos tener de uno a más guías espirituales. La cantidad de guías es indistinta, ¿sí? No tiene que ver con si el ser es más o menos importante. Les digo esto porque me lo preguntan un montón. No, tiene También que pueden ver... pensar que es más bravo, entonces que necesita muchos guías hay que para que... mantenerlo más. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el propósito de vida, con la misión de vida que vino a cumplir. Cuando hablamos antes al inicio de las frecuencias energéticas, la cantidad de guías que voy a necesitar tiene que ver con la cantidad de energías que voy a integrar. Y como los guías son como nosotros, seres que están trabajando, no todos los guías saben de todas las energías. Entonces, como hay guías especializados en diferentes, vamos a decir, ramas o frecuencias, vamos a tener esos guías que nos ayuden en nuestro propósito en la Tierra. Ese es el por qué podemos tener más o menos, y también ese es el por qué podemos llegar a tener más presentes a unos que otros, porque si todavía no llegué a determinada etapa donde necesito trabajar con casi todos los guías que tengo, no los voy a sentir tan presentes todo el tiempo, voy a estar más en sintonía con el que está trabajando en ese momento conmigo. Los guías nunca son seres queridos, ¿sí? Jamás, porque el nivel evolutivo que tendría que tener
un ser querido no podría haber desencarnado hace poco. Ese proceso de ascenso y de elevación y de entrenamiento que necesita un guía no se puede hacer de manera automática. No es que yo perdí a mi papá y mi papá automáticamente va a ser mi guía espiritual. No, porque no da el tiempo ni universal ni planetario para que esto se pueda generar. Y como decía antes, que realmente tienen una preparación muy importante para hacerlo, sobre todo porque los guías no viven las emociones como las vivimos nosotros acá abajo. Entonces hay cosas para ellos inentendibles, como por qué sufrimos por la muerte de alguien, ¿sí? Para ellos esto es transformación, no muere nada, para ellos el espíritu está ahí. Entonces, bueno, esto es un poquito de información. Otra cosa, perdón, los guías no tenemos nunca, no compartimos guías con otra persona, cada uno tiene sus propios guías y somos suyos, ¿no? O sea, y ellos nuestro equipo de trabajo, hasta que completamos nuestro proceso. Los ángeles y arcángeles tampoco son o han sido seres humanos. A diferencia de los guías, los ángeles y arcángeles nunca tuvieron experiencias humanas, ¿sí? Y vibran usualmente en quinta dimensión. Diferencia fundamental con los guías espirituales, son atemporales. Eso es lo que hace que yo pueda tener al arcángel Miguel acá y lo puedan tener ustedes allá. El guía no tiene esa temporalidad y no tiene, digamos, este mismo movimiento. Hay una suerte de fractal, para que se entienda cómo puede ser que esté a la vez en un montón de lugares, porque son fractales, son partículas súper ultra atomizadas, para que se entienda de una manera gráfica, y uno puede percibir esa energía, que alcanza y sobra ese fractal. Sí. Imagínense que si no, nos pulverizarían la energía tan grande que tienen si estuvieran completos al lado nuestro. Entonces, esto también explica, ¿sí? Por qué puedo llegar a ver a un ángel o un arcángel con más tal vez facilidad que a un guía, y por qué vemos todos, ¿no? O hemos sentido todos la presencia o intencionado la presencia de algún arcángel en específico. Los seres humanos, así como tenemos guías espirituales que trabajan específicamente con cada uno de nosotros, hay algo que se llama ángel solar, hay un ser que se llama ángel solar, que sí está en específico con un ser humano, ¿sí? Es como que cada uno tiene su propio ángel solar. Pero eso es de registros akáshicos celestiales y ahí entramos en una profundidad que es un montón, y además eso lo da otra terapeuta del centro, que es Silvia de Torres, que es la angelóloga que trabaja con nosotros. Y el ángel solar también tiene toda una predisposición a la tarea que hemos prometido cumplir. En cambio, los ángeles, los arcángeles, y cuando entramos en la parte de angelología, entramos en los coros, en los serafines, en un montón de otras jerarquías angélicas, están al servicio. Y en esto comparten el mismo movimiento que los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos, los ángeles y arcángeles, están al servicio de la humanidad. Esto quiere decir que no responden a un solo ser, ¿sí? Por eso nunca son un guía o un ángel de uno solo. No es como mi maestro es Saint Germain o mi guía es la Virgen María. No, que conectemos con esa energía es una cosa, que seguro trabajemos con esa energía debe tener que ver totalmente a que seguramente uno de nuestros guías viene de ese linaje, viene siendo discípulo o pertenece a esa frecuencia, pero no es la Virgen María nuestro maestro en específico. Después que nosotros los tomemos como maestros, por ejemplo, si ustedes me lo preguntan, para mí mi maestro es Buda, por un tema de frecuencias, de resonancia y de lo que es lo que he sentido toda la vida. Esto sí es así, uno siente, ¿no? Ciertos maestros con los que hace una comunión innegable y maravillosa y que lo sentimos muy fuerte en nuestra vida, pero quiero que quede claro esto de que un guía espiritual no va a ser nunca, ¿no? Jesús de alguien, ¿sí? No es lo mismo, son escalas distintas. Son maestros que están a niveles dimensionales mucho más arriba que los guías o los ángeles y arcángeles. De acá, con maestros ascendidos, tenemos un montón. Muchos de ellos conocidos, ¿no? Como dije antes, Saint Germain, como Paramahansa Yogananda, Moria, Kuan Yin, Kuan Yin, sí, y infinito. muchísimos más. Los maestros también están al servicio. ¿Qué quiere decir que estén al servicio de la humanidad? Quiere decir que no van a responder a un solo ser. No quiere decir que no asistan a ese ser. Ojo con esta aclaración. Si yo estoy en una sesión y estoy ayudando a alguien a hacer una sanación, o estoy sanando a alguien,
y siento la presencia del arcángel Rafael. Claro que la estoy sintiendo y seguramente me está asistiendo, pero no me está asistiendo solo a mí, seguramente paralelamente y en este fractal del que hablaba Clau, esté asistiendo a más de una persona que esté realizando una sanación y que esté vibrando en su frecuencia y a la que él sienta que puede asistir. Los maestros hacen exactamente lo mismo y todos ellos, ya sea arcángeles como maestros, tienen discípulos y esos discípulos son los que a nosotros muchas veces nos asisten y nosotros prácticamente no podemos discernir la diferencia entre un arcángel o el discípulo del arcángel, porque la frecuencia tendríamos que estar a años luz para poder identificarlo en totalidad, porque son tan fuertes sus energías para nosotros acá abajo y además, discúlpenme, pero querer al maestro es ego. Ya que nos estén ayudando y asistiendo es lo más maravilloso y lo que más tenemos que agradecer. Entonces los maestros y los arcángeles suelen asistir procesos donde se les puede ver mucho cuando hacemos esas meditaciones grupales, cuando hacemos trabajos tal vez con muchas personas o hacemos cosas para en masa, ¿no? O para las masas, por decirlo de alguna manera, cuando tal vez decimos, vamos a hacer una meditación por la salud de los niños, o por el hambre, o por esto, en esos momentos donde hay un 44, ¿no? Un 33 a nivel numerológico, estamos como invocando, convocando, invitando a que estos maestros asistan. Entonces, a veces pasa, no sé si lo han vivido, espero que sí, porque es hermoso, estar en esas meditaciones y sentir que uno vio a un chamán y viste un arcángel y viste una silueta similar a la de un maestro y algo parecido a un guía. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esta infinidad de razas intergalácticas esté acá? Bueno, es por esta unidad y porque responden Y no a se pelean frecuencias. como los No, nosotros. la jerarquía allá arriba no es como acá abajo. Entonces todos obran en esa unidad. Y por último, los seres queridos me van a decir entonces, pero yo veo a mi abuela que falleció y me habla. Acá tengo que entrar un poco a que entiendan lo que es el Akasha. El Akasha es la Biblioteca Universal, es la plataforma, ¿sí?, en la que residen todas nuestras memorias, las memorias del alma, del espíritu, y están en la plataforma de Metatrón, regidas por el arcángel Metatrón y custodiadas por los guardianes, ¿sí?, del Akasha. A esas memorias todos tenemos en realidad un acceso a las nuestras. Cuando uno estudia registros akáshicos y llegamos a un nivel 2 y una maestría, tenemos un acceso a su vez a la akasha de la persona que nos dé acceso, siempre con los permisos y los protocolos correspondientes para poder asistir en el proceso de otra persona. Ahora, este akasha guarda las memorias. Esto quiere decir que todo mi clan, toda mi familia es parte de esa memoria. Entonces, si mi abuela ya no está ahí, su memoria encriptada, pero no está en la memoria de lo que yo solamente conocí a mi abuela, está en la memoria de la totalidad de lo que fue mi abuela. Entonces, que no se extrañen que la abuela les diga algo que en vida jamás les dijo y jamás les hubiese dicho, porque esa información está encriptada en el akasha. ¿Cómo hace entonces para facilitarlo? Porque si entendemos que a nivel reencarnación, uno cuando reencarna vuelve a otra vida, no puede obviamente el espíritu de mi abuela salir, ahora es tal vez un hombre, ¿no?, en Francia, no puede salir de ese cuerpo para venir a responderme. A mí lo que me responde es toda esa información de ese espíritu que quedó encriptado, ¿sí?, porque ningún espíritu queda anclado por mi evolución, porque tiene su propia evolución, tiene su propio camino, y porque allá arriba no es mi abuela. Es un ser que compartió conmigo una encarnación y una vivencia. Si tuviéramos que hablar un vínculo en esos espacios y hablamos de fraternidad, acá es el juego de roles, el que viene a ser de mamá, el que viene a ser de hijo, el que viene a ser de hermano, de pareja, pero es una esfera, para que lo entendamos desde lo humano, es fraternal. Acá abajo empezamos con los apegos, ¿no? De si es mío, de quién es, en qué trama está, pero nadie está en la trama equivocada, ¿eh? Porque esto se elige, antes de bajar, elegimos con conciencia. Así es. Así que bueno, un poco de explicar esto para que podamos discernir. Van a recibir mensajes de seres queridos que no estén, por supuesto, y esto es gracias a la conexión que un guía espiritual o hasta un ángel solar hace con el Akasha para poder permitirnos este acceso a esa información y poder conectar con esto. Así que sí, va a suceder, pero bueno, no son nuestros guías o nuestros ángeles específicamente por un proceso evolutivo que todavía se tiene que transitar. ¿Se entendió más o menos?
¿Sí? Bien. ¿Estuvo? Más o menos. Bueno, Bueno, ahora vamos a hacer... justamente, como es muy amplio todo esto, ahora vamos a compartir de nuevo pantalla un minutito para que comprendan esto. Seguramente a cada uno le resonó algo de lo que dijimos, con ganas de profundizar desde algún espacio. Desde despertar, estas son un poco todas las formaciones, talleres y seminarios que tenemos vigentes entre 2023 y 2024, que desde el Departamento de Astrología tenemos lo que es la formación de astrología, para el que, como dije al principio, para el que quiera ser astrólogo, como para aquel que lo quiera usar como astrología evolutiva, que tiene que ver con Como una conocerse a sí herramienta. mismo, exactamente, como una herramienta de autoconocimiento. Astrología médica, para lo cual hay que saber algo de astrología, por lo menos primer año. Hay seminarios que da Cami de astrología genealógica, donde a lo mejor no es toda la formación, pero hay tips y después va a estar seguramente la formación completa. Talleres de astroacaya, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, hablando de astrología y hablando desde la calla, donde se unen en una persona esta combinación tan mágica que lo que no encuentro por un lado de respuesta lo encuentro por la otra. Talleres de cosmogenealogía, que tenemos como 4 o 5 funcionando en este momento, con un cupo de hasta 10 personas, donde cada uno trabaja con su carta, y en esos talleres, que son 15 encuentros, van comprendiendo quiénes fueron en el linaje masculino, el linaje femenino, por qué carencia, por qué prosperidad y demás. El taller de Conociendo a nuestros hijos, donde cada participante trabaja hasta con 2 cartas de sus hijos y entiende quién es. ¿Por qué nos eligió? ¿Por qué está en esta experiencia humana ese niño con nosotros? ¿Y por qué tenemos esos hijos dármicos que decimos, ay Dios mío, no, me hace renegar? ¿Y por qué tenemos esos hijos kármicos que son un sueño? Porque está todo en esta trama. Tenemos el taller de autoconocimiento astrológico a nivel personal, donde se trabaja con la carta de uno y la carta de una persona más, que en general, ¿cuál es la otra carta que traen? La de la pareja. A ver, ¿quién es ese que me hace renegar tanto o esa que me hace renegar tanto? Y ahí empiezan a entender un montón de cosas. Sanando con la luna, que tiene que ver también con un taller donde se trabaja puntualmente con la luna que tenemos en la carta natal. El taller de pareja, compromiso y esencia, eso lo están dando Cami e Ire. Sanando con Quirón. Quirón es un asteroide que habla del sanador herido y donde está en la carta nos viene a traer una información muy fuerte que muchas veces está vinculada con enfermedades y deudas. Y el taller de nodos del karma tiene que ver con los nodos de la carta, si Los alguien nodos nos hizo una lunares. carta, los nodos lunares, que es el cruce de 2 elípticas que me trae una información muy fuerte de qué me quedó pendiente en la vida pasada y qué tengo que resolver en esta, ¿no? Como oportunidad. Eso con respecto a las formaciones y talleres. Después tenemos lo que es dentro de la Academia de Registros, tenemos muchas formaciones, ¿sí? Como que son la tradicional, el nivel 1, 2 y 3. Registros akáshicos celestiales, que eso es desde la lectura angélica, ¿sí? Hay gente que, como decíamos antes, no conecta tanto desde los guías o le es más difícil, y con los ángeles tiene mucha afinidad, y también tenemos los distintos niveles de este tipo de técnica. Registros akáshicos para animales, es algo bueno, que he canalizado junto a Agustín, a mi pareja, y le damos todo un sentido muy lindo para preguntarle al animal qué necesita y qué quiere, y conectar por medio de esto, alineándonos con el propósito. Sabemos que el propósito de vida en realidad lo recibe el ser en el momento en el que está disponible para actuar sobre él, pero sí hay un montón de matices y herramientas en las cuales podemos abordar para entender si estamos encaminados, muy lejos, acercándonos o conectando, aunque sea con la energía, ¿no? de nuestro propósito. Y Bioakaya también, que es la mirada de la biodecodificación con los registros akáshicos, que eso lo hacemos con Rosana Caliba, que también es terapeuta de nuestro centro y es biodecodificadora. Y después tenemos un montón de otras formaciones y talleres, porque un poco lo que queríamos contarles con Clau es esto: todo esto que nombramos hoy se toca en profundidad, pero en diversos talleres, no se toca, digamos, en todos no ves absolutamente todo. De hecho, Silvia de Torres, que es la angelóloga que trabaja con nosotros, de cada uno de los arcángeles que mencionamos, ella da un taller en específico. Sí. No hay un curso para todos, hay talleres que duran un día específicos con cada uno de estos arcángeles, que es increíble cómo se desarrolla.
hasta aquella persona que no tiene conexión a veces con lo angélico, porque no todos tenemos la conexión con las mismas frecuencias, empezamos a entender un montón de cosas que tienen que ver con los ángeles, con ese mundo celestial. Así que también van a estar disponibles, de hecho están disponibles los talleres de cada uno de esos arcángeles. Y de hecho también, digamos, tenemos muchas técnicas también de sanación, porque tal vez las más conocidas, ¿no? Son Reiki, o bueno, acá es bastante conocida el cura egipcia porque obviamente nos abocamos mucho a eso, pero también está todo lo que es las técnicas de sanación arturiana, la lemuriana, tameana. Entonces hay muchas formas de conectar para que el que dice yo no me hallo haciendo Reiki, pero quiero hacer sanación, hay muchísimas vertientes para hacer sanación. Y eso es un poco lo que queremos traer, y de esto mismo también hay atenciones para el que quiere vivenciarlo antes de estudiarlo, por ejemplo, o antes de sumergirse, hacerlo propio, ¿no? El proceso, y que entiendan, digamos, que Despertar es un centro que integra la medicina holística con la tradicional, porque creemos en esta integración de la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Como proceso más importante. Creemos que ni uno ni otro es tan efectivo como cuando están integrados. Entonces, como es un poco nuestra creencia, trabajamos un montón con terapeutas y médicos que están muy abiertos a esto. De hecho, hoy hay en esta masterclass médicos que trabajan con nosotros y que tienen esta lectura. Y bueno, nosotros cuando les mandemos el PDF van a tener esta lista y van a tener al final las redes para que si quieren entrar, averiguar y consultar, puedan, para que les podamos explicar, digamos, todo aquello que quieran, porque a veces hay títulos que uno no termina de entender en totalidad de qué se trata, entonces para que cada uno pueda averiguar o sumergirse. Así que vamos a... Vamos a parar la grabación en principio para que sí, para que no se haga tan largo. no, y para que las preguntas que hagan queden privadas. Desde ya agradecerles a todos los que se sumaron con una energía hermosa, nos permitieron celebrar este cumple. Así que gracias a todos por brindarnos este ratito y acompañarnos.